Muy bien, bueno, pues aquí tenemos el ciclo del proceso administrativo, que es, como ya estábamos comentando, justamente la serie de pasos bien estructurados que debemos de considerar para poder llevar a cabo la gestión de las diferentes actividades llevadas a cabo por las personas que tienen a su cargo alguna función administrativa dentro de las diferentes organizaciones, ya sea públicas o privadas. Vemos que cada una de estas diferentes etapas del proceso administrativo conllevan una carga importante de actividades o de aspectos a considerar y que nos van a permitir justamente el poder sistematizar todas las actividades que nosotros tenemos que realizar como parte de las actividades de una organización. Esto con aras de cumplir con los objetivos determinados precisamente por la alta dirección de las distintas instituciones. En primera instancia vamos a hablar acerca de la planeación. Esta es quizá una de las etapas más importantes del proceso administrativo, ya que nos va a permitir, como lo dice aquí la presentación que estamos viendo en pantalla, llevar a cabo una planificación de cuáles son las diferentes actividades para condiciones futuras que se van a desarrollar dentro de la organización y que tengan como principio fundamental ni más ni menos que el cumplimiento y desarrollo de todos y cada uno de los diferentes objetivos estratégicos, así como también asegurar que se vayan a lograr todos y cada uno de estos. La planeación es quizá lo más importante porque de ahí se va desprendiendo absolutamente todo lo demás. De tal manera que tenemos que tener perfectamente bien claro y bien identificado dentro del contexto de las organizaciones cuáles son los diferentes objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar en un momento dado. Estos objetivos estratégicos son fijados y determinados por la alta dirección de las organizaciones y posteriormente, mediante una cierta metodología que vamos a ir analizando paulatinamente, esos objetivos son bajados hacia las demás áreas funcionales, administrativas y operativas de la organización para su cabal cumplimiento. Dentro del proceso administrativo es justamente en la primera etapa, la de planeación, en donde los líderes se tienen que plantear qué es lo que se tiene que hacer y cuál es la intención de ello. Para ello, evidentemente, tienen que desarrollar ciertas habilidades que, como nos dice aquí la presentación, conlleven una cierta visualización del futuro, de cuál es el estado al que se pretende llegar en un momento determinado y saber y tener una conciencia plena de cuáles son las diferentes actividades que se tienen que empezar a planear desde el momento actual, justamente para que se pueda llegar a ese estado futuro que es deseado. Se debe de usar para proporcionar una dirección general entre sus tareas, la de proporcionar a los administradores ciertas herramientas de seguimiento y evaluación de resultados y a la vez detectar áreas de posibles oportunidades o mejora. Eso quiere decir que desde el principio los líderes de la organización se tienen que ir planteando cuáles son, no solamente cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar, sino que de alguna manera también tienen que ir orientando todos los esfuerzos de la gente, de los diferentes equipos de trabajo, justamente al cabal cumplimiento de estos determinados objetivos que se están planeando. Es en esta etapa en donde también en la organización se tiene que hacer un estudio de conciencia para visualizar cuáles son los diferentes recursos que se van a necesitar para llevar a cabo todas esas actividades y quiénes van a ser las personas que se están involucrando dentro del proceso de actuación. La siguiente etapa es justamente la de organización. Y bueno, pues una vez que se ha decidido qué es lo que se va a realizar, cuáles son los diferentes aspectos, los diferentes objetivos que se pretenden llevar a cabo durante un determinado proceso, bueno, pues sigue ni más ni menos que la organización, que es la etapa del proceso administrativo, en donde se van a estructurar y se van a organizar, valga la redundancia, todas aquellas actividades que son necesarias llevar a cabo precisamente para el cabal cumplimiento de esos objetivos. Es aquí en donde los administradores, independientemente de la posición jerárquica que tengan dentro de la organización, tendrán que hacer un recuento respecto a cuáles son los insumos necesarios para cada etapa del proceso administrativo, para cada una de las diferentes actividades por desarrollar, quiénes serán el o los encargados de llevar a cabo ciertas actividades o ciertas tareas y por supuesto también coordinar los esfuerzos de todas las personas justamente para que se pueda dar una adecuada comunicación
que les permita trabajar sincrónicamente a todos los elementos de la organización y que pues todas las actividades se estén realizando en tiempo y forma de acuerdo a lo que originalmente estuvo estipulado dentro del proceso de planeación. Aquí nosotros vamos a encontrar ciertas herramientas administrativas que pueden ser muy útiles, como por ejemplo los diagramas de Gantt. Esos diagramas de Gantt lo que nos van a decir son precisamente cuáles son los tiempos a cumplir para llevar a cabo una determinada actividad o tarea dentro de la organización. ¿Quiénes son las diferentes personas encargadas de llevar a cabo las distintas actividades? Y por supuesto nos van a permitir sobre todas las cosas irle dando un seguimiento puntual y muy específico justamente a esas actividades, de tal manera que podamos visualizar si se están llevando a cabo en tiempo y forma o si llegara a haber algún tipo de retraso o de modificación con respecto a lo originalmente planeado. ¿Sí? Nos dice que la administración debe crear el entorno organizacional, material y social de la empresa. Para ello es necesario proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento empresarial, movilizando también los recursos materiales y humanos para que se pueda llevar a cabo esa determinada acción. ¿De acuerdo? Es muy importante esa organización porque sin esa etapa o si esta no es desarrollada de una manera cabal y bien planeada, pues digamos que vamos a tener muchos problemas de comunicación, en donde quizás no quede claro cuál es la responsabilidad de las diferentes personas, tampoco en qué momento debieran actuar cada una de ellas, y por supuesto, si no se da esta coordinación entre las diferentes áreas de una empresa y entre las diferentes personas que están involucradas, pues también corremos el grave riesgo de que no se alcancen los objetivos determinados. ¿De acuerdo? Ahora bien, la tercera etapa del proceso administrativo es la denominada dirección. ¿A qué se refiere la dirección? Cabe mencionar que no necesariamente es la llevada a cabo por las más altas eh, escalas jerárquicas de la organización. No necesariamente la función de dirección recae sobre el director general, sino que más bien sería sobre los diferentes responsables que hay de las diferentes tareas, labores o actividades a desarrollar dentro de la organización. Toda persona que tenga bajo su control ciertas personas que realicen actividades, que estén ejecutando también ciertos recursos para llevar a cabo las diferentes actividades dentro de la organización, requieren justamente de esta herramienta que les va a proveer la capacidad de poder dirigir adecuadamente los esfuerzos de las personas, el poder estar al mando de esos equipos de trabajo con tal de poder verificar que efectivamente todas las actividades se vayan realizando conforme a lo estructurado, conforme a lo planeado, pero sobre todas las cosas también en el ámbito de la dirección se tiene la gran responsabilidad de establecer ciertos mecanismos de evaluación para poder emitir una opinión respecto a cuál es el nivel de alcance y de los resultados que se están teniendo del desarrollo de las actividades. Es aquí en donde se va a también establecer lo que serían los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión van a ser aquellos medidores justamente de esos resultados que se tienen dentro de las diferentes áreas operativas de la empresa. Se dice por ahí que lo que no se puede medir no se puede valorar ni evaluar, ni tampoco se puede mejorar. Por eso es que se vuelve peculiarmente importante que todas estas labores llevadas a cabo por los diferentes niveles jerárquicos tengan una adecuada dirección. Y eso se logra mediante una supervisión de todas las personas y de todas las actividades de una manera coordinada y perfectamente bien esclarecida. Se requiere que se fijen y se determinen adecuadamente los canales de autoridad y responsabilidad entre los diferentes niveles jerárquicos. Eso quiere decir que en mayor nivel jerárquico, evidentemente, habrá también una mayor responsabilidad. Y a su vez, esto quiere decir que los líderes, entre más grande sea su posición de liderazgo, pues también será mayor la responsabilidad que tengan con respecto a las operaciones y todos los resultados que se vayan realizando y desarrollando de los niveles inferiores. ¿De acuerdo?
Ahora, para poderse cerciorar de que las cosas se están dando de una manera adecuada, de que todas las actividades se están dando en tiempo y forma y los ejercicios, el ejercicio de las actividades, perdón, se va desarrollando también siguiendo los cronogramas de asignación de recursos, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, pues todo eso se va a poder verificar mediante una cierta supervisión. Cada director, cada líder de proyecto tiene que tener bajo su mando al número determinado de supervisores que puedan ayudarle a establecer esa labor de vigilancia respecto a las actividades. Tiene también bajo su custodia la necesidad de poder de alguna manera pues involucrarse en cuanto a esos resultados que se están obteniendo y detectar oportunamente si es que llegase a haber algún tipo de desvío o de variación con respecto a lo originalmente planeado, ya que si se llegaran a dar modificaciones o desviaciones sustantivas, bueno, pues se pone en riesgo completamente el cabal cumplimiento de las diferentes actividades y sobre todo de los resultados. Ahora bien, todo eso es posible gracias a la cuarta etapa, que es justamente la coordinación. La coordinación que tiene que ver con el establecimiento de esos canales de comunicación transversales y verticales entre los diferentes departamentos, áreas o mandos de la organización. Básicamente, la coordinación se encuentra implícita dentro de la organización y la dirección. No es que sea una cuarta etapa del proceso administrativo, pero sí es muy importante el que nosotros tengamos un cabal conocimiento respecto a cuáles son los ámbitos que se deben de seguir para que las actividades estén bien coordinadas. Nos dice aquí que se refiere ni más ni menos que a la necesidad de armonizar los diferentes procedimientos y actividades realizadas por las entidades, lo cual significa que todas estas actividades deben complementarse y enriquecer el trabajo de otro. Es aquí en donde se deben de detectar si efectivamente se están llevando a cabo todas las actividades necesarias, si no hay omisión de algunas de ellas o si no hay duplicidad de algunas otras, porque también se puede llegar a suscitar el hecho de que en muchas empresas e instancias públicas hay ocasiones en que hay un montón de actividad que realizar. Hay muchas necesidades y en ocasiones, si no se tiene una adecuada coordinación entre las diferentes áreas, hay cargas excesivas burocráticas, hay también desvíos en tiempos muertos, vamos, resultados que no necesariamente son los adecuados, justamente porque no hay comunicación entre las diferentes áreas. Esto implica que en algunas ocasiones se puede llegar a dar duplicidad de funciones, en que los resultados no se comunican adecuadamente entre un área y la otra, y eso puede implicar también serios retrasos y gastos de dinero, pues que no son necesarios o que sencillamente se pudieron haber evitado. ¿De acuerdo? Es por ello que comentamos que precisamente esta función de coordinar permite que las empresas actúen de una manera mucho más eficiente y sobre todo cuando estamos hablando de los bienes administrados por una instancia pública, pues también cumpla con su mayor cometido, ya que como bien sabemos nosotros, no hay recursos más limitados que los que son administrados justamente por el gobierno. Precisamente porque tenemos pocos recursos, es que tenemos que contar con todas las herramientas necesarias y adecuadas para poder garantizar que se estén eficientando los recursos, que se les esté sacando el máximo provecho, que la gente haga lo que tiene que hacer en tiempo y forma y que también se vayan alcanzando paulatina y progresivamente los resultados adecuados. Ahora, la última etapa del proceso administrativo es justamente la que tiene que ver con el control. Nos dice aquí que los administradores deben controlar que las actividades de la compañía estén en línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. El control, si bien lo estamos señalando como al final del proceso administrativo, digamos que es un conjunto de actividades y de funciones que deben realizar los diferentes líderes de la organización, pero también todas las personas que estén manejando diferentes recursos dentro de la empresa. Es importante saber que todas aquellas personas y entidades que tengan bajo su custodia ciertos activos, como lo puede ser recursos, mercancías, materias primas o personal, deben establecer los mecanismos de control adecuados y necesarios para poder garantizar ni más ni menos que la subsistencia física de esos activos.
¿sí? El control está estableciendo también dentro de las organizaciones todas aquellas políticas, procedimientos y acciones concretas a llevar a cabo con la intención de salvaguardar adecuadamente cada uno de los activos. Sabemos que en las instancias gubernamentales, sobre todas las cosas, en muchas ocasiones, pues no se tiene la conciencia de que es necesario cuidar los diferentes recursos. Lamentablemente, en algunas ocasiones existe la falsa percepción de abundancia de estos recursos y pues no hay idea más errónea que la misma. Es necesario que todas las personas que estén llevando a cabo dentro del ejercicio de sus actividades, digamos que el ejercicio de ciertos recursos como dinero, como también pudiera ser, por ejemplo, equipo de transporte, combustibles y demás, establezca todas aquellas medidas pertinentes y necesarias para garantizar que esos activos se les está dando un uso adecuado, justo, racional y siempre orientado al cabal cumplimiento de los objetivos de la organización. Como se pueden dar cuenta, el proceso administrativo y el puntual seguimiento de todas y cada una de las fases que estuvimos analizando es muy importante para los diferentes administradores de la empresa, ya que les va a permitir cerciorarse de que efectivamente se están llevando a cabo todas las actividades en tiempo y forma y garantizar de alguna forma también que se están alcanzando los objetivos organizacionales. Hasta aquí esta cápsula.